Hola a todos, hoy veremos cómo crear un piedra, papel o tijera utilizando HTML, CSS y JavaScript. El juego va a ser el siguiente, va a funcionar de esta forma. El usuario va a elegir una de estas opciones y la máquina, cuando el usuario toque, también va a elegir y según quien gane, le va a dar el punto a la máquina o al jugador. En este caso, bueno, la máquina gana porque saca tijera y yo papel. Esto es un empate y así sucesivamente hasta que gane o la máquina o yo. Bien, por ejemplo en este caso dice has perdido, inténtalo de nuevo porque la máquina ganó 3-1. Entonces cuando alguien llega a los 3 puntos automáticamente gana, ya sea el usuario o la máquina. Para ahorrar tiempo, el código ya lo tengo hecho, así que lo que voy a hacer es pasar a mostrarles cómo es que se hace. Entonces, lo primero que necesitaremos es un archivo .html, en el cual lo que vamos a tener es dentro del body, vamos a tener un div que va a contener todo el juego. Vamos a tener adentro separado un header y un artículo. Por el lado del header o del encabezado, adentro vamos a tener otro div que va a contener 2p y un h1. El primer p o párrafo va a ser para el marcador del usuario y le vamos a dar un id, que los ids van a ser importantes para después rescatar los datos desde JavaScript. Entonces el primer P va a ser el marcador del usuario, el H1 va a ser piedra, papel o tijera y después el otro P va a ser el marcador de la máquina con su ID correspondiente. Y por el lado del artículo a tener una sección que a su vez va a estar dividido en sección div usuario, que lo que va a contener es una imagen que va a contener un ID para después poder cambiar la ruta desde JavaScript según lo que elija el usuario a través de los botones. Y además de la imagen vamos a tener otro div que va a contener los botones de piedra, papel o tijera. Y a su vez cada botón tiene en onClick, es decir, cada vez que el usuario le dé un clic va a correr dos funciones. Una que es mostrar lo que sea que fuera el botón, por ejemplo piedra, papel o tijera, esas tres opciones. Y la otra función va a ser correr la lógica, es decir, lo que pasa adentro del juego para que funcione, que eso lo vamos a ver cuando veamos el archivo de JavaScript. Y por el otro lado tenemos el div de la máquina, que solamente tiene una imagen que se va a ir cambiando a partir del ID. Y antes de pasar al archivo CSS y al archivo JavaScript, primero lo que tenemos que hacer es enlazarlos. El archivo styles o estilos.css se enlaza de esta forma con un link y con el href haciendo referencia al nombre del archivo CSS, y después el archivo JavaScript va a ir en la parte de abajo y tiene que ir antes de que cierre la etiqueta body. Bien, esto sería básicamente el HTML de nuestro juego. Entonces ahora vamos a pasar al CSS. Bien, en el CSS tenemos simplemente unas configuraciones básicas para que el juego nos quede de esta forma. Primero lo ponemos todo en 0.
le damos un font size de 18 píxeles, le vamos a dar un background que es una imagen, le damos la URL que está dentro de una carpeta imágenes, que es esta imagen, la imagen que está atrás, que es como una especie de espacio. Y le vamos a decir que todo, o es decir, este div que contiene básicamente toda la página, ocupe de alto el 100% del viewport y de ancho el 100% del viewport. El viewport es, bueno, básicamente todo lo que está conteniendo, donde se ve la imagen, todo este rectángulo. Después acomodamos las imágenes y le ponemos que no se repita. Y después tenemos más y seguimos con los estilos. Acomodamos el header, le damos un display flex, un space around para que se separen de esta forma. Después un height de 100 viewport height. Después le damos de font size 13M al P y al H1. Son estos tres mejor dicho. Después al section, que es básicamente esta parte donde están las dos imágenes y los botones del usuario. Le damos un height de 80 viewport height, un display flex, un justify content space evenly, que es básicamente para que se separen de esa forma, y un align item center, que es para que se centren. Después tenemos lo que son modificaciones de los botones. Vamos a hacer que se separen un poco de la imagen de 10 píxeles, que tengan un display flex y un justify content de space evenly, y quedan de esta forma dentro del contenedor. Y a cada uno de los botones le vamos a dar un width del 100%, del 100 píxeles, y un height de 50 píxeles y un border radius de 10 píxeles. El border radius es el borde de los píxeles, que en vez de ser de puntas son un poco más redondeados. Y después tenemos el hover. Básicamente el hover es cuando vos le pasás por encima al botón, que es este efecto que genera, que le da el background, cambia a negro, el color de la letra pasa a ser blanco, el border bottom pasa a tener 9 píxeles, ser sólido y una especie de verde, y más o menos lo mismo con el borde izquierdo, que en vez de ser de 9 píxeles va a ser de 7, y el border radius lo mantiene, y todo esto lo tiene que hacer en 0.2 segundos. Entonces lo que nos queda es esto. Es este efecto. Y luego le damos a cada una de las imágenes 400 píxeles por 400 píxeles y un object fit contain. Esto respecto al archivo .css. Y ahora vamos a pasar al archivo JavaScript. En el archivo JavaScript lo primero que tenemos son las tres funciones flechas que muestran la piedra, el papel o la tijera. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, lo que hace es, declaramos una función flecha que se llame mostrar piedra, no va a recibir ningún parámetro, y lo que va a hacer es agarrar el elemento que tenga el ID imagen usuario y le va a cambiar la ruta por la imagen de la piedra. Si se fijan, nosotros tenemos una carpeta que tiene imágenes, y adentro de esta carpeta tenemos piedra.png, papel.png y tijera.png. Entonces, para darle la piedra, le tenemos que decir que entre a la carpeta imágenes y que agarre piedra.png. Y esto es lo que nosotros le pasamos como cadena. Entonces le decimos que la ruta.src
va a ser igual a la imagen de la piedra. Y como valor del elemento .value le vamos a pasar una cadena que contenga el valor 0. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con mostrar papel y mostrar tijera. Pero con mostrar papel vamos a pasarle como ruta papel y le vamos a pasar un 1 como valor, y a tijera le vamos a pasar la imagen de la tijera en el CRC y como valor le vamos a pasar un 2. Si se fijan, EMG usuario está acá. Este es EMG usuario, es decir, la imagen que elige el usuario. Entonces, cada vez que el usuario le dé a piedra, se va a ejecutar mostrar piedra. Cada vez que le da al botón papel, va a mostrar el papel y le va a dar como valor 1. A la piedra le va a dar como valor 0. Y mostrar tijera, una vez que muestra la tijera, además de mostrar la tijera, le da como valor 2. Eso es lo que hacemos con estas 3 funciones. Después tenemos mostrar IMG random. Acá es básicamente lo que va a elegir la máquina. Es decir, la máquina va a elegir aleatoriamente su opción cada vez que nosotros toquemos el botón. Entonces, a ver cómo funciona esto. Vamos a declarar con let una variable imagen que va a ser igual a mat.floor y entre paréntesis mat.random entre paréntesis por 3. Bien, ¿qué hace esto? Bueno, básicamente lo que acá estamos diciendo es declara una variable que se llame imágenes que va a valer un número random al azar entre el 0 y el 3 sin incluir al 3. Es decir, que las opciones van a ser 0, 1 y 2, que si se fijan es exactamente los valores que nosotros le dimos a piedra, papel y tijera, 0, 1 y 2. Entonces, lo que tenemos que hacer después es saber qué eligió o cuál fue el número al azar que salió. Entonces lo que vamos a hacer es un switch y le vamos a pasar la variable imagen y lo que vamos a decir es que, bueno, en caso de que sea un 0, vas a valer piedra. Pero acá cuando pedimos el getElementById, en vez de ponerle IMG usuario, le vamos a poner IMG máquina. Entonces lo que va a hacer es cambiar esta SRC, esta ruta es la que va a cambiar por el ID que es IMG máquina, que es distinto al IMG usuario. Entonces va a cambiar el IMG máquina, le va a cambiar la ruta por la imagen de la piedra y le va a poner como valor un 0. En caso de que sea 1, lo que va a hacer es agarrar IMG máquina y a la ruta le va a poner la ruta del papel y le va a poner como valor 1. En caso de que sea 2, lo que va a hacer es poner la tijera. Entonces a la ruta le va a poner la ruta de la imagen de la tijera y como valor le va a poner 2. Y en caso de que por algún motivo llegase a fallar esto, lo que vamos a hacer es poner un default y poner una alerta que diga que algo salió mal. Y retornamos. Luego tenemos el agregar puntaje. ¿Qué es lo que hace agregar puntaje? Bueno,
como su nombre dice, lo que vamos a hacer acá es asignar el punto según a quién le corresponda. Entonces vamos a declarar dos variables, una que va a ser la selección del usuario y otra que va a ser la selección de la máquina. Entonces lo que vamos a hacer es decir que la selección de usuario va a ser igual a lo que contenga la imagen del usuario, que lo vamos a llamar por el ID, y lo que vamos a agarrar es el valor. Entonces lo que le decimos es que select usuario, la variable de select usuario, va a contener el valor que tenga la imagen. Y después con select máquina vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agarrar el valor que tenga la máquina. Entonces, y acá como pequeño recordatorio anoté que 0 es piedra, 1 es papel y 2 es tijera. Entonces, ahora primero lo que vamos a hacer es controlar cuándo gana el usuario. Y después vamos a controlar cuándo gana la máquina. Entonces, si el usuario tiene como valor 0 y la máquina tiene como valor 2, hay que aumentar el marcador del usuario. ¿Por qué? Bueno, porque 0 es piedra y 2 es tijera. La tijera le gana, la piedra le gana a la tijera. Entonces aumentamos el marcador del usuario. La función aumentar marcador usuario lo que hace es agarrar la variable número, que la vamos a declarar antes, declaramos la variable número, y hacemos una función flecha que se llame aumentar marcador usuario, y lo que vamos a hacer es decir que número es igual a lo que contenga el marcador usuario, punto inner, lo que haces es con punto inner HTML es traer esto. Es traer el texto que tiene. Entonces, lo que decís es, bueno, tráeme el texto que tenga el marcador usuario como ID marcador usuario. ¿Me lo vas a convertir a entero? Esto se hace con parseInt. Y a esto le vas a sumar 1. Y después de que le sumaste 1, lo que vas a hacer es escribir en marcador usuario.inner HTML, le vas a decir que es igual al número. Entonces, si por ejemplo se empieza la partida con 0, lo que va a hacer es agarrar ese 0, con esto agarra ese 0 del marcador del usuario, porque estamos usando SID, agarra ese 0, lo convierte en entero y le suma 1. Entonces 0 más 1 te da 1. Y entonces se queda con 1. Ahora, si el usuario vuelve a ganar, la próxima vez que agarre, lo que va a agarrar es un 1 como cadena. Entonces, lo va a convertir a entero, le va a sumar 1. Entonces ya va a tener 2. Y después lo que hace es ese 2 que gana, es imprimirlo por pantalla, sería. Y con aumentar marcador máquina pasa exactamente lo mismo. Se utiliza también la variable número y se hace exactamente el mismo procedimiento que en aumentar marcador usuario, pero la única diferencia es que en vez de marcador usuario, lo que nosotros vamos a usar es marcador máquina para el ID. Entonces, en vez de traerme este, me va a traer este, que es el que corresponde al marcador de la máquina. Entonces, volviendo a esto, habíamos dicho que
si el usuario saca 0, tiene valor 0, y la máquina tiene valor 2, la piedra le gana a la tijera. Entonces se aumenta el marcador del usuario. Si el usuario sacó un 1 y la máquina sacó un 0, quiere decir que gana el usuario, porque el papel le gana a la piedra. Si el usuario saca un 2, es decir, saca tijera, y la máquina saca un 1, se le suma al usuario, porque la tijera le gana al papel. Ahora, si la máquina saca un 0 y el usuario saca un 2, se aumenta el marcador de la máquina, porque la piedra le gana a la tijera. Ahora, si esto no pasa y la máquina tiene 1, es decir, papel, y el usuario tiene 0, se aumenta el de la máquina, porque el papel le gana a la piedra. Y si la máquina tiene un 2 y el usuario tiene un 1, se aumenta el marcador de la máquina, porque la tijera le gana al papel. Y esa es básicamente la lógica para aumentar tanto el usuario como la máquina. Entonces, básicamente esto es una estructura if-else. Si pasa esto, si esto es verdadero, vas a hacer esto. Si esto no pasa, vas a preguntar por esto. Si esto pasa, haces esto. Si esto no pasa, si esto no es verdadero, pasas al siguiente. Y así sucesivamente. Y si ninguna de estas se cumple, es que hubo un empate. Es decir, que o ambos sacaron piedra, o ambos sacaron tijera, o ambos sacaron papel. Entonces no hay que hacer ningún tipo de modificación porque es un empate. Y después retornamos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un control del ganador. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros habíamos dicho que el que va a ganar es el primero que llegue a 3 puntos. Ahora vamos a crear una función que se llame control ganador, que básicamente va a ser lo que dice la función, es controlar si hay alguno que ganó. ¿Cómo sabemos quién ganó? Bueno, básicamente por lo que habíamos dicho antes, que va a ganar el primero que llegue a 3 puntos. Entonces, primero vamos a hacer un let contador y vamos a traer lo que contenga el marcador del usuario y lo vamos a convertir en un entero. Entonces, declaramos la variable contador. Traemos lo que contenga el marcador del usuario. Lo convertimos en entero. Y preguntamos, ¿contador es igual a 3? Si esto es cierto, vamos a hacer un alert y le vamos a decir felicidades, eres el ganador. Y después vamos a resetear los contadores. Ahora vamos a ver esa función. Ahora, si esto no se cumple, porque también hacemos un return, entonces cuando dice esto, dice que eres el ganador, resetea los contadores, retorna y el juego volvería a empezar. Ahora, si esto no se cumple, si contador no es igual a 3, lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces ahora contador va a pasar a valer lo que tenga el marcador máquina y esto lo vamos a convertir a entero. Y vamos a preguntar, contador es igual a 3, si esto es verdadero, nosotros vamos a decir alert, o sea, vamos a mostrar al usuario y le vamos a decir, has perdido, inténtalo de nuevo. Reseteamos los contadores y retornamos. Y en caso de que no pase ninguna de estas, lo que vamos a hacer es hacer un return y volvemos. Y esto lo vamos a ejecutar cada vez que el usuario cliquea uno de los botones para elegir. Y lo que hace resetear contadores es básicamente agarrar el marcador del usuario
y el marcador de la máquina y darle 0 otra vez. Entonces cuando están jugando, por ejemplo, ¿ves? 1, 0, 1, 1, 2, 2, 2. Y por ejemplo dice, felicidades, eres el ganador, gané 3, 2. Cuando le das a aceptar, limpia y los deja en 0 para volver a empezar. Y así volver. Ahora dice, has perdido, inténtalo de nuevo. Y los vuelve a resetear y se puede volver a jugar. Y entonces ahora tenemos la función correr lógica, que es la función que se ejecuta cada vez que el usuario toca un botón. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, muy sencillo. Primero lo que vas a hacer es, después de que toque el botón, porque cuando el usuario toca el botón, lo primero que se hace es mostrar la imagen que toca el botón. Y después corre la función correr lógica. Entonces, después de mostrar la imagen del usuario, vas a usar la función mostrar imagen random. Que esta función, como habíamos visto, lo que hace es definir cuál va a ser la opción que va a utilizar la máquina. Entonces, ejecuta esta función y la máquina va a tener su valor. Es decir, piedra, papel o tijera. Entonces, una vez que el usuario ya tiene su opción y la máquina también, lo que vas a hacer es agregar puntaje. Y como habíamos visto, agregar puntaje lo que hace es agarrar los valores del usuario y de la máquina y compararlos y ver a quién le corresponde el punto. Si al usuario, a la máquina o a ninguno. Porque están en un empate, ¿no? Y después vamos a setear un intervalo que después de un segundo de que se ejecute la función, va a ejecutar control ganador. Es decir, va a utilizar esto. Bien, y una vez que se ejecutó la función agregar puntaje, lo que vamos a hacer es setear un intervalo para que después de un segundo ejecute control ganador. Entonces, después de que se agrega el puntaje, después de un segundo vas a ejecutar la función control ganador. Entonces hace eso, después de que pasa un segundo después de que se agregó el puntaje, ejecuta la función control ganador. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque hay veces que si esto no está y directamente se ejecuta de una, puede ser que cuando el usuario haya ganado, por ejemplo, ahí, si que uno vaya a ganar, por ejemplo, no muestre esto, las imágenes. Entonces, para evitar eso, le damos que se ejecute esta función después de un segundo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video.